¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a esta media hora semanal de temas de salud. El primero de ellos está muy relacionado con esta época del año. Me refiero a la gastroenteritis en verano. Para tratar este tema dialogamos con la doctora Victoria Sayanes, médica gastroenteróloga. Las gastroenteritis en verano tienen varios factores. Lo principal es que por la época del año ciertos virus que son característicamente de verano producen gastroenteritis. Entonces son virus que pueden producir vómitos y diarrea frecuentemente en adultos y en niños también, con lo cual ya hay una predisposición a nivel de los microorganismos, es decir, de los bichitos que circulan en verano o en invierno. En invierno por ahí uno ve más los que producen síntomas respiratorios y en verano o en primavera cuando aparecen los que producen síntomas gastrointestinales. Y además de eso aparece el consumo del agua, ¿no? Que es tan importante. En verano consumimos más agua por el hecho de que hay un poco más de temperatura. Entonces es muy importante. La gente que no está acostumbrada al agua de Mar del Plata, como cuando viajamos nosotros a otro lado, se llaman diarreas del viajero y están muy asociados al consumo de agua de distintos lugares del propio. Entonces es muy importante que la gente que viene a Mar del Plata lo tenga en cuenta. Si no está acostumbrado al consumo de agua, que compre agua, digamos, envasada. Y para los que estamos en Mar del Plata, siempre está recomendado tener mucho cuidado con el uso del agua también por el hecho de que no esté contaminada, ¿no? Entonces es importante que el agua sea segura, ¿no? O si vivimos en una casa que tiene pozo, que sea segura. Y después el hecho de lavar muy bien las frutas y verduras. Es una época donde uno también consume más frutas y verduras y es muy importante el lavado correcto para evitar infecciones de otro tipo como parásitos y demás. Así que uno tiene que tener en cuenta toda la gama de posibilidades de por qué aumentan los casos de diarrea en el verano. Y además de eso, cuando ya tenemos diarrea es importante la hidratación, con lo cual muchas veces termina siendo un círculo vicioso, porque se hidratan más por el hecho de la diarrea y por ahí es el mismo mecanismo que está generando la diarrea. Así que es importante tener mucho cuidado, ser muy precavidos, sobre todo en los adultos mayores y los niños, que son los que más riesgo de deshidratación tienen, y prestar atención a estas cuestiones. Para aquellas personas que no pueden acceder, por ejemplo, al agua que viene envasada, ¿cómo hacemos para poder seguir consumiendo agua igual? Porque la necesitamos para hidratarnos, pero hacerlo de una manera segura. Lo ideal es usar el agua de la canilla, hervirla, que rompa el hervor el agua y dejarla reposar unos 10 minutos y a partir de ahí usarla como uno quiera. Obviamente esto no cuando uno va a cocinar que ya va a hacer el hervor, sino para el consumo del agua. Y después lo otro que es importante que me olvidé es la cadena de frío de los lácteos, ¿sí? Por ahí los helados que comemos en la playa y demás, bueno, como también es un momento de altas temperaturas y a veces hay algún corte de luz, siempre es muy importante, además de lo que ya mencionamos, el hecho de las cadenas de frío de los alimentos lácteos para evitar cuando se rompe la cadena de frío, se crecen más bacterias y cuanto más temperatura, los bichitos crecen en humedad y calor. Entonces, cuando se corta la cadena de frío, predisponemos también al crecimiento de bacterias que pueden producir síntomas gastrointestinales en este caso. Hay que tener un cuidado bárbaro entonces al momento de adquirir ese alimento envasado. ¿Tengo manera de darme cuenta si perdió la cadena de frío? No, si uno lo adquiere de un lugar comprado, pero sí cuando rompió la cadena de frío, inmediatamente el lácteo pierde las propiedades, cuando cual uno lo abre y ya no es un lácteo que está correctamente, es decir, uno se da cuenta por el olor o por las características del lácteo. Con lo cual es importante y cuando compramos, por ejemplo, en la playa un helado de crema, también es importante revisar, ¿sí? Que por ahí se lo damos a un chico, pero esas son las pautas por ahí más importantes para evitar cualquier tipo de complicación. Y obviamente si tenemos más de 10 deposiciones por día, si están con vómitos que no permite tolerar el líquido o la medicación, lo que fuera, hay que consultar al médico porque muchas veces requiere de hidratación, ¿sí? Ayudada por un suero o lo que llaman sales de reposición oral que ayudan mucho a rehidratar a las personas deshidratadas. Que tienen que ser siempre recetadas por un médico. En general siempre lo receta un médico, exactamente. Hablaste del lavado correcto de frutas y verduras. ¿Hay alguna especie de tip que nos puedas dar para hacerlo de manera correcta? Hay muchas variantes, hay algunos que lavan con una gotita de vinagre de lavandina. Yo sugiero que con mucha agua, abundante agua, bien lavada, prestando atención, es suficiente. No hace falta ni lavandina ni vinagre si la lavo bien. Exactamente. Sí, es importante revisar, por ejemplo, en la lechuga las hojitas, que uno por ahí lava a veces lo que se ve y adentro de las hojitas puede haber, sí, algún bichito o lo que fuera. Así que es importante el lavado consciente, digamos, de las frutas y verduras. Con eso entonces es suficiente para prevenir este tipo de gastroenteritis. Exactamente. Y después, bueno, lo viral es más difícil de prevenir porque por ahí se contagia por una cuestión de contacto. Siempre puede pasar, pero con estas pautas la verdad es que es bastante raro que uno tenga algún problema y en el caso que lo tenga, como digo, si hay pautas como de alarma que le llamamos nosotros, que son estas, el riesgo de deshidratación, la fiebre alta, la sangre en la materia fecal, sí es momento de consultar con un médico para poder realizar un tratamiento a tiempo.
¿Cuán importante para evitar el contagio de la gastroenteritis o la adquisición de la gastroenteritis es la higiene de las manos? Lo más importante. Estos virus muchas veces tienen lo que llaman contacto mano-boca, ¿sí? Tienen los niños, sobre todo, que todo el tiempo se llevan toda la boca, son muchas veces el reservorio de un montón de virus. Entonces es muy importante el lavado de manos permanente. Y lo otro que me olvidé, que no es menor y que también empieza la época del síndrome urémico hemolítico, que es la diarrea en los niños pequeños producida por la carne mal cocida, ¿no? Entonces también es importante que prestemos muchísima atención en el punto de cocción de la carne, principalmente la carne picada, ¿sí? La carne que es como un bife, cuando uno está bien cocido por un lado y por el otro, es muy poco probable que eso pueda generar un síndrome urémico hemolítico porque las bacterias mueren en contacto con el calor. La carne picada, las bacterias están todas mezcladitas porque están adentro de, digamos, por ejemplo, una hamburguesa, no en la superficie como en el resto de las carnes. Entonces, siempre que consuman hamburguesas o casas con carne picada en niños pequeños, es muy importante la cocción de la carne para evitar estos tipos de patologías. Es preferible que esté seca, pero que evitemos la llegada del síndrome. Exactamente, siempre bien cocida para los niños que todavía no tienen el desarrollo intestinal necesario para poder tolerar estas cuestiones que por ahí los adultos los manejamos de otra manera. Solo en los niños entonces ser específicamente riguroso con la cocción. Es muy importante en los niños pequeños, exactamente. ¿Sí? Doctora, muchísimas gracias como siempre y muy buen año. Gracias a ustedes igualmente. Sobre el final de la nota, la doctora Sayanes nos mencionaba el síndrome urémico hemolítico. Más adelante tendremos otra nota junto a ella dedicada exclusivamente a esa temática tan pero tan importante. Y a vos te recuerdo que nos podés seguir en Instagram. Allí nos vas a poder encontrar como hablemosdesalud.tv. En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240. elhotelfrancia.com.ar. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. Si estás embarazada o alguna vez lo estuviste, seguramente te hiciste una ecografía de translucencia nucal. Para poder conocer los detalles acerca de este estudio, dialogamos con la doctora Marina Álvarez Santos, médica especialista en diagnóstico por imágenes. La translucencia nucal, en realidad, conceptualmente es una acumulación de líquido que se da en la nuca del bebé, ¿sí? Del feto, del embrioncito, mejor dicho, porque en realidad sucede en forma temprana. Cuando el embrión está en su desarrollo, entre la semana 11 a 14, cuando mide entre 45 milímetros y 84 milímetros, en ese transcurso se puede ver una acumulación de líquido en la nuca del bebé. Esa medida
esa medida de ese líquido en el tejido celular subcutáneo es lo que nosotros llamamos translucencia nucal. ¿Y por qué ese es el nombre del estudio? Porque en realidad quedó como el primer signo que nosotros buscábamos que se asociaba a distintas patologías. Era muy común pensar antes que si la translucencia nucal estaba aumentada, el bebé podía tener más chances de tener síndrome de Down. Eso era como el primer concepto. Pero ahora se ve que no queda solamente con la translucencia nucal buscar ese riesgo de patología cromosómica. ¿Qué más podemos buscar? Bueno, en realidad tenemos que buscar muchos factores ecográficos. La translucencia nucal es uno de ellos. Luego tenemos la presencia o ausencia del hueso de la nariz. Luego tenemos que ver la frecuencia cardíaca en un embrión. Luego tenemos que buscar cómo pasa la sangre a través de una valvulita en el corazón, que es el flujo tricuspidio. Y luego buscamos también el ductus venoso, que es como en un atajo que tiene el cordón cuando entra en la panza del bebé, el cordón umbilical, cuando entra en la panza del bebé, comunica rápido con toda esa sangre que viene oxigenada y llena de nutrientes hacia el corazón. Y ese flujo también es uno de los factores ecográficos que buscamos. Entonces, podemos decir que el estudio de translucencia nucal, ahora nosotros lo llamamos screening. ¿Por qué? Porque screening significa detección en ese transcurso de semanas, 11-14, y vamos a buscar no solamente ese riesgo de síndrome de Down, sino también otras alteraciones cromosómicas, y luego se empezaron a agregar más patitas a esa... ¿Qué significa más patitas? Más patitas a ese diagnóstico o ese screening. ¿Sí? Una pata dijimos que es la eco, con todos esos factores. Otra pata es el análisis bioquímico. ¿Sí? Hay dos hormonas que nosotros buscamos, PAP-A y FRI-beta, que son hormonas específicas que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Y luego, toda la historia de esa mamá, principalmente su edad, como otros factores, cuánto pesa, cuánto mide, cómo está su presión arterial. Y luego también un factor ecográfico que buscamos es el Doppler de las arterias uterinas. ¿Sí? Con toda esa información la volcamos en un software, en un sistema, que es como un gran calculador, donde nosotros ponemos todos estos datos bioquímicos, paciente, presión, ecografía, y buscamos en toda esa combinación qué riesgos tiene para distintas patologías. Por un carril, patologías cromosómicas. Por otro carril, unas muy, muy importantes que son preeclampsia y restricción de crecimiento. Y si queremos podemos agregar otra pata más, que sería detección de parto prematuro, tomando la longitud del cérvix, del cuello uterino, a través de ecografía transvaginal. Con toda esa info, o sea, no solamente buscamos alteración cromosómica, sino también todo el resto de patologías. Y esa pata es súper importante porque sí podemos prevenir. Nosotros en una detección de patología cromosómica no estamos previniendo, estamos detectando en forma precoz. Pero hay otra parte donde sí podemos prevenir, ¿sí? Donde la obstetra tiene más herramientas para poder clasificar ese embarazo de riesgo alto o de riesgo bajo para un montón de patologías. ¿Quiere decir que esta detección puede funcionar como el puntapié inicial para salvar la vida de esa mamá o de ese bebé? Muchas veces sí, o por lo menos, más allá de la vida, sí prevenir la prematurez, que es mucho más frecuente que una patología cromosómica. Un bajo peso, que es mucho más frecuente. Y para que sepas, con solamente quizás una dosis de aspirineta, con una aspirineta media, con un 150 miligramos de aspirineta, muchas veces esa situación se puede revertir. ¿Qué pasa cuando encuentran una patología en ese feto en formación? Bien, ahí está la otra parte. La otra parte de la translucencia nucal es ver en forma temprana la anatomía del embrión. Y eso es todo el tiempo, estamos como averiguando un poco más, y un poco más, y un poco más. Tenemos signos ecográficos tempranos, ahora incluso con inteligencia artificial muchas veces, hay patrones que nosotros buscamos para ver bien a ese embrioncito y ver bien la anatomía. Muchas veces encontramos patología grave, ¿sí? Y muchas veces podemos hacer un asesoramiento mucho mejor de ese futuro bebé. ¿Se puede trabajar incluso de manera intrauterina? Sí, por ejemplo, si hacemos en forma temprana una detección de mielomeningocele, muchas pacientes se las comienza a estudiar para ver si son candidatas a cirugía intrauterina. ¿Sí? La detección temprana del mielomeningocele es súper importante para eso, ¿sí? Para poder incluso tratar al bebé antes de que nazca y así bajar las comorbilidades que tienen muchos de los embrioncitos, muchos de los bebés futuros, de comorbilidades asociadas a ese cierre
defectuoso de la columna vertebral. Quiere decir que, contrariamente a lo que se está pensando en este último tiempo, no quedó de lado este estudio, sino que está más vigente que nunca. Exactamente. Muchas pacientes, lo hablábamos antes, muchas pacientes piensan que el estudio de translucencia nucal era solamente relegado a buscar patologías cromosómicas, entonces muchas pacientes o se punzan, se hacen diagnóstico a través de vellosidades o de líquido, haciendo una mínima punción en la panza de la embarazada, y con eso se quedaban tranquilas que la detección del cariotipo era normal. O muchas también se hacen estudios preimplantacionales, ahora en fertilidad, donde se pueden tomar pequeñas células de ese embrión y detectar si tienen alguna alteración cromosómica para decidir o no implantarlo. Y también mediante análisis de sangre. ¿Sí? Hay ADN del feto dando vueltas por la sangre materna y eso se puede detectar. Entonces muchas pacientes no se hacen translucencia porque saben que su bebé tiene cromosomas normales. Bueno, no, hay que hacerlo también. Agregamos muchísima más información más allá de los cromosomas del bebé. Esta nota y otras anteriores, junto a la doctora Álvarez Santos, como también informes y entrevistas, es lo que te vas a encontrar en el gran archivo del que disponemos en nuestro canal en YouTube. Búscanos en YouTube como Hablemos de Salud. Suscríbete, activa la campanita porque así cuando vamos subiendo diferentes novedades, te enterás y estás siempre al tanto de lo que compartimos. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en Zona Sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. KINERRES, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso. KINERRES 223-6-157-119. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Tu espacio cambia cuando elegís bien. Forero, experiencia y estilo en Mar del Plata. Líneas completas de sillones relax, sofás cama y comedores que se actualizan constantemente. Forero, muebles en Mar del Plata, Colón 3056. Durante las jornadas para médicos residentes en urología organizadas por el Hospital Privado de Comunidad y la Fundación Médica de Mar del Plata, tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Hamilton Zampoli, secretario general de la Confederación Americana de Urología. Verdaderamente estar aquí en este tipo de evento para mí es un placer y un honor extraordinario, porque esto es un ejemplo a ser seguido. Me explico, aquí es una reunión donde los profesores y los residentes, que son los que están los futuros urólogos, estamos compartiendo de un par o 3 días, trabajando juntos de una forma horizontal, es decir, ¿cómo aprendemos urología? Hay cosas que están en los libros, que está en streaming y que está en los, todo lo que existe, ChatGPT y estas cosas. Pero lo más importante es lo que podemos aprender en los pasillos del Congreso. Y aquí los residentes pueden acceder a los profesores de todos, internacionales o nacionales, pero todos de excelente nivel y todos con muchísima disponibilidad y ganas de ofrecer sus conocimientos de una forma transparente, tranquila, porque esta es nuestra misión.
Desde mi punto de vista, hay urólogos como hay otras especialidades de medicina, ¿no? Que la gente quiere elevar su propia vida y está perfecto, igual. Hay otras personas que tienen ganas de hacer algo un poco más allá, ¿no? Entonces invierten parte de su tiempo para apoyar a la gente que está en formación para desarrollarse cada vez mejor. Y hay gente que quiere llevar este tipo de desarrollo en la especialidad más allá, es decir, internacionalizar ese desarrollo en la urología en nuestro caso. Eso es la Confederación Americana de Urología. Nuestra misión es ser un paraguas de 23 países, 24 sociedades, porque en México hay 2, 23 países, Latinoamérica, Portugal, España. No somos más, no somos menos, somos iguales, somos una familia. La Confederación es el padre de un montón de hijos, entonces nosotros trabajamos por ellos, ¿no? Y ellos con nosotros, no por nosotros, pero el goal es el desarrollo de la urología. Somos bastante heterogéneos, es decir, hay Brasil, como te comenté, es mi país, numéricamente somos 14,000 urólogos en la Confederación Americana de Urología. Brasil tiene 5,000, es decir, es un montón, es el país que tiene el mayor número de urólogos, efectivamente. Eso no significa que es la mejor urología, pero es numéricamente mayor. Así como hay España, que tiene una urología espectacular, México tiene urología espectacular, Chile, Argentina, Uruguay, pero, y me perdonan, pero hay otras también espectaculares, pero hay otras, sobre todo en Centroamérica, que tienen bastantes dificultades, ¿no? Honduras, El Salvador, es más difícil por diferentes cuestiones, es decir, somos bastante heterogéneos. ¿Qué hacemos nosotros en la Confederación Americana? Creamos puentes entre los países con alto desarrollo y los países que necesitan de apoyo, y estos países que están por allá les ofrece a estos que necesitan el apoyo que necesitan. Estos países que están acá son malos, no tienen nada que aportar. No, esto no es verdad. Estos países igual tienen cosas para aportar y bastante importantes. Y esto es nuestra misión, es hacer con que existe riqueza, existe ese término en español, sí, bueno, es esta riqueza cultural que tenemos. Yo creo que una de las cosas más importantes, a lo mejor uno de nuestros mayores valores que tenemos, es justamente la heterogeneidad, porque esto genera una curiosidad de nuestros investigadores por buscar soluciones distintas. Y tenemos el DNA o ADN latino, por lo tanto somos más, abrazamos la gente. Entonces esto es una calidad que los americanos no tienen, que los europeos no tienen, pero nosotros tenemos de sobra. Entonces esto nos facilita bastante. Por esta razón, en la última década, sobre todo los últimos 15 años, la Confederación sigue hacia el cielo y otras instituciones muchísimo mayores no están están hacia abajo. Y esto me deja bastante feliz. ¿Todavía no nos seguís en Facebook? Hacelo ahora. Agarrá el celu, ingresá en Facebook, buscanos como Hablemos de Salud, empezá a seguirnos y danos un me gusta. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años,
creando futuro todos los días. CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos, La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, WhatsApp 223-556-9988, en Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Momentos finales del programa de hoy, pero no queremos despedirnos sin antes agradecer. Tenemos que hacer un agradecimiento muy especial a toda la familia Escarnato y a toda la gente que compone el gran equipo del Hotel Francia de la ciudad de Tandil. Hemos pasado un hermoso fin de semana donde nos hemos hospedado, por supuesto, en este hermosísimo hotel de la ciudad serrana. Los invitamos a ustedes, por supuesto, a que lo busquen, googleen, así de fácil, Hotel Francia en Tandil, y van a poder ver ustedes mismos las comodidades y lo bellísimo que es este hotel tan pero tan lindo en la ciudad de Tandil. A la familia Escarnato entonces reiteramos nuestro agradecimiento y así nos despedimos de todos ustedes, renovando la invitación para volver a vernos la próxima semana en Hablemos de Salud.